Un segundo. Por si alguien no se pudo conectar, vamos a dejarlo grabado, ¿les parece? No hay problema en aparecer, ¿cierto? No, hermano. Claro, que a alguien no le gusta. No Ya, estamos perseguidos. ya, Aquí no ya, estamos boletinados. ya, excelente. Entonces, esperen. Ya. Se alcanza a ver, ¿cierto? ¿Sí? Sí, hermano. Ya, ahora sí comenzamos. Bueno, en primer lugar, es muy importante la decisión que hemos tomado, porque nosotros como padres queremos ser los principales. Sabemos que Dios nos delegó esa autoridad y somos los principales responsables, pero queremos que en la operación, en el día a día, realmente sea efectivo, que seamos la principal influencia en nuestros hijos, que realmente tengamos una perspectiva cristiana de la educación, ya porque existen distintas perspectivas de la educación. Bueno, primero quería presentarme bien cortito quién soy yo. Bueno, mi nombre es Elías Matus, ahí estoy junto a mi esposa y mis 3 hijos. Joaquín, que tiene 7 años, Lucas, que tiene 4, y Samuel, que tiene 2 años. ¿Sí? Gracias a Dios ya vamos a cumplir 12 años de matrimonio junto con mi esposa. Estamos muy, muy contentos por todo lo que el Señor ha hecho. Cuando comenzamos este largo viaje, eh, Dios poco a poco fue poniendo en mi corazón el que pudiésemos educar a nuestros hijos en el hogar. Y gracias a Dios así lo hemos hecho hasta el momento. Después vamos a comentar algunas cositas, hemos podido ir avanzando con ellos y cómo Dios en su gracia ha podido ir obrando en ellos, han conocido del Señor, cómo leen las escrituras. Ha sido un proceso muy hermoso. Eso no quiere decir que está exento de dificultades, pero ha sido sin duda hermoso y no volvería atrás ni aunque me pagaran. Si me dijeran, te voy a pagar 10 millones o 100 millones por enviar a tu hijo a una escuela estatal para ser adoctrinado, ni aunque me paguen. Estoy realmente feliz con esta decisión que hemos tomado. Y para eso yo primero quería preguntar, ¿hace cuántos años que ustedes educan en casa? Si pueden compartir, por favor. ¿Hace cuántos años que están educando en casa? Me encantaría saber cuál es su realidad. Algunos tal vez puede ser su primer año, algunos ya 2, 3, 5, en fin. Si lo pueden escribir. 4 años, hermano. Ah, ¿cuál? Mira, familia Moya, 4 4 años. años. Nosotros estamos recién, este va a ser nuestro segundo año. Segundo año. Por nuestra parte, nosotros, familia Cid Flores, llevamos 3 años. 3 años, ya. Muy Vamos bien. para el cuarto ahora. Este en el cuerpo. Excelente. Nosotros por acá, la familia del hermano José, 5 años ya, hermana. 5 años de educación en casa. 5 años. Hermanos, aprovechamos, disculpen la interrupción. Lo que pasa es que no podemos conectarnos con cámara, pero estamos los dos. Sí. Así que ahí mandé el link porque no podemos ya. Sí, Pero tranquilo. estamos aquí los dos. Sí, tranquilo. Entiendo que todos tenemos distinta realidad, así que tranquilo, nos estamos adaptando. Y me parece que todo, ¿cierto? ¿Y familia Donoso Contreras, hace cuántos años? Todavía no comenzamos. Si el Señor quiere, en el segundo semestre será. ¡Wow! ¡Ya! Gran desafío. El primer año es uno de los más complejos. ¿Sí? Bueno, tal como le mencionaba, comencé, ya estamos hablando hace muchos años atrás, año 2003. Desde muy pequeño tenía la intención de estudiar alguna carrera ligada con la educación. De hecho, la intención que tenía era ser luz en medio del sistema. Entré a la universidad, Universidad de Concepción, yo vivo en Concepción. Me fue bien en la carrera, estudié, de hecho gané un premio, el premio Universidad de Concepción.
después tuvimos posgrado, diplomado, etcétera. Pero algo ocurrió cuando ingresé al sistema. Y eso cambió totalmente mi perspectiva. Cuando ingresé al sistema, empecé, Dios me dio la posibilidad de estar encargado de convivencia escolar y empecé a abrir los ojos y a darme cuenta de qué se trataba realmente el sistema de educación. Sí. Bueno, voy a ver unas preguntas y solamente me gustaría que ustedes anotasen si creen que es verdadero o falso. Nada más. Bien sencillo, ¿ok? Se alcanza a ver, ¿cierto? ¿Verdadero o falso? ¿Se lo pueden anotar en el chat? Sigan el mismo orden. BF, BFF, o BBBB, o FFF, como ustedes piensen. ¿Ya? ¿Ya escribieron sus respuestas? No, hermano, todavía no. Ya. Están llegando las primeras. Ya. Si es posible, responde a las 5 inmediatamente. ¿Ya? Por favor. Entonces vamos a ir avanzando. La primera, la educación se limita exclusivamente a la adquisición de conocimiento académico. Falso. De hecho, para que usted lo sepa, dentro de este sistema, que es el sistema de escolarización, los contenidos son un medio para lograr sus objetivos. ¿Qué quiere decir? Ellos proponen qué ideologías van a abrazar la mayoría de las personas, ¿cierto? Y si nosotros ya pensamos, queremos que piensen de esta forma, ok, vamos a escoger los contenidos que permitan que se direccione el pensamiento. ¿Me explico? Entonces, en medio del sistema de escolarización, los contenidos son un medio, no es el fin. Es un medio para cambiar el pensamiento. Lo segundo, la socialización en el contexto escolar solo se produce entre los estudiantes. ¿Verdadero o falso? Solo entre estudiantes. Vamos a ir uno en una. Ah, ya llegaron. ¿Qué es lo que pasa? La socialización, para que sepan, también tiene un objetivo dentro del sistema. El sistema, ¿qué es lo que establece? La socialización será principalmente entre pares. Principalmente entre pares. Pero también tendrá relación con algunos adultos, que estos adultos, profesores con título, guiarán las experiencias que viven dentro del aula. ¿Y para qué lo guiarán? Para interpretar lo que ocurre dentro del aula. Con los pares, con los contenidos. ¿Sí? 3. ¿El sistema formal de enseñanza de la escuela sigue un currículum específico? Sí, sigue un currículum. Nosotros sabemos que como escuela seguimos otro, así que bien. Ya. Bien. 4. ¿La educación escolar no tiene influencia en el desarrollo de habilidades sociales? ¿Falso o verdadero? Sí, sin duda tiene. Tiene una gran influencia. Por eso, miren, nosotros como cristianos no creemos en el determinismo, no creemos que el ambiente determina al ser humano. De hecho, hay muchos ejemplos en la Biblia de padres incluso que han sido injustos y han tenido hijos justos. No sé si se acuerdan de Josías, por ejemplo. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? Pero sí, la Biblia menciona que el entorno influye. Por algo la Biblia menciona, por ejemplo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí?
Porque hay una influencia. ¿Y qué es lo que pasa si yo hago un sistema donde se junta un grupo de necios todo el día, con escasos límites? ¿Qué influencia tendrá en mis hijos? 5. ¿La preparación para la vida y el futuro es un objetivo secundario de la escolarización? ¿Verdadero o falso? Sí. ¿Por qué? Porque la escolarización lo que pretende principalmente es guiar el pensamiento. ¿Para qué? Para tener personas o ciudadanos, como ellos lo mencionan, que se alineen a lo que las autoridades han determinado. ¿Sí? Vamos con las que siguen. ¿La educación escolar no incluye la transmisión de valores? No, falso, ¿cierto? Sí lo incluye. Es uno de sus ejes centrales. Por algo hay algo que se llama los objetivos fundamentales transversales, porque están durante los 12 años y están en todas las asignaturas. Recuerden, el contenido es un medio para lograr sus objetivos. 7. La escolarización no tiene ningún impacto en la formación de ciudadanos comprometidos con el bien común. Falso. Ellos desean ciudadanos que se adapten a los lineamientos del gobierno. Es así. ¿Y el bien común quién lo define? El Ministerio de Educación. La educación escolar no promueve el pensamiento crítico ni la resolución de problemas. Esta es trampa, ¿ya? La educación sí promueve un pensamiento crítico, pero un pensamiento crítico que se enfoca ¿en qué? En criticar la existencia de Dios, en criticar todo lo que se opone a lo que el ministerio ha establecido como la base del pensamiento. O sea, si el ministerio dice, yo quiero relativistas, humanistas, feministas, comunistas, ok, eso lo van a abrazar y toda la ideología que se opone a lo que ellos han establecido lo van a criticar. El pensamiento crítico no es neutral. ¿Sí? 9. La socialización en el entorno escolar es fundamentalmente negativa para el desarrollo personal. Lamentablemente, sí, en un entorno escolar. ¿Por qué? Porque es un conjunto de necios que está la mayor parte del tiempo con escaso control. Entonces, influye negativamente. ¿La educación escolar no contribuye a la inserción laboral de los estudiantes? Ahora estamos viendo que actualmente las escuelas tienen menos comprensión lectora. De hecho, las pruebas PISA tuvieron que disminuir un 20% de exigencia porque los resultados estaban descendidos. De los países, se supone que los países más desarrollados tuvieron que bajar un 20% de exigencia. Entonces, algo está pasando. Algo está pasando con la escuela. ¿Por qué están cada vez los resultados peores? ¿Y por qué comenzamos con esta introducción? Porque yo quiero animarlo a que realmente tomaron la decisión correcta, a pesar de que es lo más difícil. Acá. El mejor desarrollo interpersonal se limita a la interacción entre estudiantes de la misma edad. Falso. La Biblia menciona todo lo contrario. ¿A qué te insta la Biblia? Que los padres pasen mucho tiempo con sus hijos, que las personas te junten con personas más sabias. Entonces los principios de escolarización son antagónicos a la Biblia. Son antagónicos a los principios de Dios. Y por eso hoy estamos cosechando lo que hemos sembrado. Ahora, ¿el sistema formal de enseñanza en la escuela se rige por un currículum neutral establecido? Falso, no es neutral. Lo que quieren es remarcar y que quede en su corazón el humanismo marcado y las distintas expresiones de humanismo que existen. Ahora, ¿la educación escolar es la mejor preparación para que los estudiantes enfrenten desafíos futuros? ¡Falso! ¡Recontra falso!
Hermano, la mejor decisión que pueden tomar es que ustedes ejerzan esta autoridad que Dios les ha dado día a día, que sea la mayor influencia de sus hijos. Vamos, solamente por tiempo. Miren, comencé con esta foto. Miren, es una buena decisión educar en casa. Yo sé que esta foto, los que educamos en casa varios años, sabemos que esta foto no debería estar, debería estar esta. Es una buena decisión educar en casa. ¿Y por qué? ¿Y por qué puse esta foto, hermano? ¿Ya? Mire, yo tengo 3 hijos y mis 3 hijos son pecadores. De hecho, tiene padres pecadores. ¿Qué pasa si juntamos a 5 pecadores en un lugar? Algo pasará, ¿cierto? Nosotros tenemos que saber al momento de que tomamos esta decisión en casa, de educar en casa, que muchos de nosotros decimos, ¿qué pasó con mis hijos? ¿Cambiaron? No cambiaron. Los estás conociendo. Realmente cómo son. No es que cambiaron porque estás educando en casa, es que ahora los estás conociendo porque lo estás viendo 24 horas, 7 días a la semana. Cuando están en el colegio, ellos pueden tener una dualidad, doble vida. Soy de una postura en la casa, ¿cierto? Y otra en la escuela. Pero cuando educas en casa, tarde o temprano comienza a aflorar lo que realmente es. Ya no puedes seguir actuando. Esto es como, este ejemplo lo he dicho, pero en verdad es como una cañería que está llena de residuos que están adheridos. Y de repente cuando educamos casa comienza a salir todo. Y se comienza a limpiar. Y comienza a ver realmente la podredumbre que hay. Comienza a ver la relación que hay entre tus hermanos. Comienza a ver la relación que existe. Tus hijos comienzan a ver la relación que existe entre sus padres. Cómo está su matrimonio. Tus hijos comienzan a ver cómo vive día a día. ¿Qué es lo que haces primero al despertar? Si toma el celular o toma la Biblia. Si te enojas fácilmente. Si nunca tomas un libro. Todo eso es evidente en la educación en casa. Entonces no conviene, por hermano Elías, mejor enviar al colegio. No. Porque esto es como dejar la basura debajo de la alfombra, pero esta basura va a ir creciendo, creciendo, creciendo hasta que un día explotará la realidad. Es una buena decisión en casa, es la mejor decisión que puedes tomar. Yo quiero animarte a que la mantengas. Tal vez está pasando una crisis en este proceso de educar en casa. Mantente firme en la decisión. Es preferible que hoy llores y que no llores 10 años más porque ¿qué pasó con mi hijo? No lo reconozco. Es preferible que hoy salgan lágrimas de tu rostro porque ya no sabes qué hacer, porque tal vez como hermanos están peleando, porque no resultan las cosas como quieres. La mejor decisión que puedes tomar es pasar tiempo con ellos. La pregunta entonces, si sabemos que es una buena decisión, la pregunta que puede surgir es la siguiente, ¿cierto? ¿Cómo tomar decisiones día a día en el hogar? Porque los que educan en casa, si abrimos nuestro corazón, pasamos momentos difíciles a veces, que no sabemos qué hacer. ¿Cómo corrijo a mis hijos? ¿Cómo disciplino? ¿Cómo les enseño? Y la Biblia nos da luces frente a esto. Y es muy importante que entendamos esto, querido hermano. No existe una fórmula. Y en esto la Biblia es clara. No existe una fórmula. Sí existen principios, los cuales están claramente en la Biblia, pero no existe una fórmula. ¿Sí? Esto no es como hacer una cazuela. ¿Qué necesito? Dos cucharaditas de esto, míralo de esta forma, pon los brazos de esta forma y te va a obedecer. No es una fórmula.
¿sí? Pero existen principios que tenemos que conocer, porque mira, cuando conocemos la corrupción del ser humano, cuando sabemos lo que realmente significa la depravación total, que esto es real, que lo engañoso y perverso del corazón es real, que no existe justo ni aún uno, que maldito el hombre que confía en el hombre, esto alcanza todas las esferas, porque alcanza al individuo, pero alcanza también a la familia. ¿Qué quiere decir? Que tus hijos son pecadores. No, si ya sabía, hermano Elías. Sí, son pecadores. Pero como son pecadores, la Biblia a nosotros nos dice cómo tenemos que operar día a día frente a esta realidad. Porque nuestros hijos no nacieron inocentes y la sociedad los corrompió. Y vamos a ver algunas ideas que a veces están incrustadas y no nos damos cuenta, pero están ahí, miren. Entonces existen hombres, mujeres, abuelos, cónyuges, padres, hijos, que le alcanza esta realidad. Tenemos que evaluar lo que pensamos, queridos. Miren, vamos a mostrar algunas frases. Tenía como 100, de verdad, pero dije, ya voy a tratar de escoger 10. Pero que reflejen parte de la idea que predomina en la cultura actualmente. Entonces tenemos que tratar que nuestra formación en el hogar no vaya en la misma dirección que la escuela humanista. Porque ¿qué es lo que nos dice? Sino que vaya en una dirección opuesta. ¿Qué es lo que nos dice la educación humanista? Miren, vamos a ver acá. Mira, aunque en el momento no existe la figura de la hierba o el árbol, en realidad de verdad, hay en él un árbol o una hierba. Nada pues necesita el hombre tomar del exterior, sino que es preciso tan solo desarrollar lo que encierra oculto en sí mismo. Solo desarrollar lo que tiene en sí mismo el niño. Miren, a ver, ya no le mandéis nunca nada, que sienta pronto sobre su cabeza altiva el duro yugo que la naturaleza impone al hombre, el pesado yugo de la necesidad. Así el niño es confrontado con la realidad de las cosas y no con meras bellas frases que le enseñan que debe crecer. Si obedece es a la naturaleza de las cosas. La naturaleza es la maestra. Las experiencias son la maestra. ¿A quién está dejando aquí de lado? Obviamente que a Dios. Pero ¿a quién más está dejando de lado? A los padres. Ya no los manden. Oye, déjenlos. Ellos son como una semilla. Crecerán, florecerán. Ya entenderán. Ya madurarán. El mayor problema de los niños no es la inmadurez. Es el pecado. Es que necesitan un salvador. Es que necesitan nacer de nuevo. Miren, vamos a leer otra frase que, miren. Se puede establecer, este es uno de los filósofos que han influido, sobre todo en la educación de Estados Unidos, esta escolarización moderna. De hecho, ha hecho el tratado humanista, en fin. Pero no solamente eso, sino que llevó a cabo un proyecto, y fíjense lo que él pensaba. Se puede establecer un ideal educativo o ideal pedagógico que tiene como objetivo buscar un nuevo orden de la construcción social formada en base al ejercicio democrático, y él lo llevaba a cabo en los colegios. Entonces vamos a definir cosas. ¿Cómo definimos lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer, lo correcto, lo incorrecto? Democracia. Y a veces hay hogares cristianos democráticos. ¿Qué vamos a hacer? En vez de buscar lo justo, en vez de buscar la madurez, en vez de buscar el crecimiento, lo que Dios nos dice, en vez de buscar una crianza basada en la amonestación del Señor, la disciplina, la mayoría. Miren, esto es tremendo, ¿ah? David Cooper
en su libro La muerte de la familia. Dice, para hablar con total sinceridad, aquí hay 3 frases que saqué porque había muchas, pero para hablar con total sinceridad, muchos en la actualidad grabarían felices la lápida de la familia. Ya es tiempo de desechar a la familia. La familia está sobrevalorada. Acá en el manifiesto feminista. Las familias deben desaparecer, lo mismo que todas las estructuras patriarcales, porque no son más que instrumentos para la opresión y la esclavitud de las mujeres. Acá, la encargada nacional de la Organización Nacional de las Mujeres, miren lo que dijo: las relaciones familiares constituyen la base de toda opresión humana. Entonces, existe una presión, tanto de los medios, existe una presión de los centros de formación, universidades, colegios, existe una presión de las artes, películas, música. ¿Para qué? Para presionar a la familia. Para tratar de quitar estructuras de orden, estructuras de autoridad, que exista esta mayor, entre comillas, libertad autónoma. Dejar al chico que decida por su cuenta, sin que existan límites. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Porque existen estas batallas de ideas, hermano, que nos enfrentamos día a día. Y muchas veces estas ideas están presentes en cómo vivimos nuestra paternidad. Miren, tenemos que estar alerta porque muchas de estas ideas nos pueden engañar. Y muchas de estas ideas, al momento de ejercer nuestra autoridad, pueden ser evidentes. Y lo vamos a ver ahora algunos indicadores, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia constantemente? Que evaluemos lo que pensamos. Porque todos nosotros tenemos ideas que se oponen a Dios y tenemos que evaluarlas constantemente. ¿Estoy educando, criando a mis hijos tal como la Biblia lo define? Tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que reemplazar nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios. No podemos seguir en la necedad. Miren, queridos, ¿cómo entonces podemos tomar decisiones día a día? Lo primero es entender que Dios es soberano y que su entendimiento es infinito. Su entendimiento a través de su palabra no lo podemos poner al mismo nivel que psicólogos que no toman en cuenta a Dios, que sociólogos que no toman en cuenta a Dios, que pedagogos que no toman en cuenta a Dios. Y si sabemos que ese Dios que es soberano, que tiene conocimiento infinito, y que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Si sabemos que Dios creó a la familia, ¿cierto? Dios la creó. Si sabemos que Él es la fuente de sabiduría, entonces vamos a entender que el problema no son ni las circunstancias, ni la cultura, ni que ahora existen celulares, ni la congregación, ni el cónyuge. El problema no son tus hijos. Ahí no está el problema. El problema es que no estamos acudiendo a la fuente de sabiduría para resolver las dificultades que nos enfrentamos día a día como padres. Ahí está. Porque muchas veces creemos que somos más sabios que Dios. O le creemos a un ser humano que razona en su vana manera de vivir más que a Dios. ¿Cuál sería entonces la educación que debiésemos buscar? ¿Una educación antropocéntrica, centrada en el hombre, o una teocéntrica? Una antropocéntrica donde el niño es el centro de todo, lo que quiere el niño. El niño tiene ganas, que lo haga. Si no tiene ganas, que no lo haga. ¿Quiere trabajar mi niño? Sí. Ya, entonces que trabaje. ¿Se aburrió mi niño? Se aburrió. ¿Desea leer? No desea leer. No leamos mi niño.
Fíjense, sin darnos cuenta, y es muy bueno que eduquemos en casa, pero cuando educamos en casa, nuestro propósito no está en centrar todo en el niño. Nosotros, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Primero, en lugar Dios. Él es la razón principal de lo que hacemos. Recuerden que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Si educamos es por Él. Él es el centro. Y nosotros como padres tenemos que ser fieles en cumplir esta tarea de formar a nuestros hijos. Vamos. Entonces lo primero, la autoridad. ¿Quién es la autoridad? Dios. Y Dios, que es la fuente de autoridad, nos ha delegado a nosotros como padres esa autoridad para ejercerla con nuestros hijos. ¿Okay? Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no ejercemos esta autoridad, ¿qué pasa si nosotros dejamos actualmente a nuestros hijos totalmente libres a sus deseos, a sus impulsos? ¿Saben qué, hermano? Estamos llevando a nuestros hijos a pecar. Estamos pecando nosotros, llevando a nuestros hijos a pecar. Miren lo que dice la Biblia. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora les quiero decir algo, queridos. Existe algo que, bueno, no lo podemos desarrollar completamente, pero en el contexto que se escribió esta carta, en el Imperio Romano, el padre tenía una autoridad ilegítima. ¿En qué sentido? Una autoridad ilegítima. Que el padre podía hacer lo que quisiese con los hijos. De hecho, si no le gustaba un hijo, lo podrían dejar al abandono y que se muriese. A ese nivel. ¿Ya? Pero ojo, acá existe una autoridad limitada. No es ilimitada. No es que el padre hace lo que quiere. En ese contexto, el problema era que los padres tenían una autoridad que estaba por sobre los límites que Dios puso. Actualmente estamos viviendo lo antagónico, el opuesto. Los padres no desean ejercer ese rol. Porque, queridos padres, para que tu hijo te obedezca, tú tienes que dar una orden. ¿Cómo tu hijo va a obedecer si tú no le das órdenes? Y esto no quiere decir que no va a existir una relación basada en el amor. Yo amo a mis hijos. Miren, existen los principios, existen las leyes y existen las instrucciones. ¿Okay? ¿Cuál es el principio? ¿Se acuerdan? Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo. Sí. Yo amo a mis hijos. De verdad que los amo profundamente. De hecho, tengo que luchar con la idolatría para no idolatrarlos. Porque aún dentro de mi relación familiar, la persona que está en primer lugar es mi esposa, no mis hijos. La relación permanente con mi esposa. La única persona que soy una carne es con mi esposa. Y es la relación que tengo que cultivar y cuidar día a día. Ya, amo a mis hijos. Pero, como en primer lugar amo a Dios, y Dios me delegó una autoridad, Dios me dice que tengo que ejercerla. Porque mira, ¿qué pasa si tú no le das instrucciones a tus hijos? Si tú no le pones límites a tus hijos. Si tú esperas que madure para que haga lo correcto. Están cumpliendo este mandamiento. Porque es cierto, tiene que obedecer en el Señor. Pero si no hay instrucción, si se deja a su hijo totalmente libre a que decida hasta que se le ocurra, bueno, cuando quiera. Yo he escuchado padres, lamentablemente. Yo no fuerzo a mis hijos cuando quiera que lea la Biblia. ¿Qué necedad?
No fuerzo a mis hijos. Cuando quiera que ore, siga esperando. Tenemos que dar instrucciones. Fíjense, ¿qué es lo que dice Colosenses? Hijos, obedeced en todos vuestros padres, porque esto agrada al Señor. Entonces, lo primero que tenemos que saber, que Dios Padre, es que tenemos que ejercer autoridad. Que tú eres autoridad. Y esa autoridad, obviamente que no es autónoma. Primero nos sometemos a Dios. Pero tienen que existir tienen que existir límites. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Entonces, lo primero, eres autoridad. Hermano, y muchas veces nosotros olvidamos esto. Pregúntate tú, ¿cómo dan la instrucción a tus hijos? Porque, miren, vamos a comenzar desde los más pequeños hasta los más grandes. Cuando tus hijos son pequeños, la obediencia debe ser absoluta. ¿Por qué? Porque tus hijos no tienen discernimiento, son simples. La Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. ¿Qué juicio va a tener un niño de 2 años? De 3 años. No. En esa etapa, todo lo que te diga tiene que obedecer. Y muchas veces nosotros minimizamos el pecado. ¿Por qué lo minimizamos? Olvidamos que nuestros hijos son pecadores. A veces nosotros le decimos a nuestros hijos, ven. ¿Y qué hace él? Te mira, sale corriendo, ¿cierto? Y uno, ay, qué gracioso. Pero la segunda, la tercera ya no es graciosa, la cuarta no es gracioso. La quinta ya no es graciosa y después tú tienes que ir corriendo 3 cuadras para encontrarlo. De pequeñito, ¿qué está entendiendo? Dentro de su razonamiento pecaminoso, los no son tan no. ¿Qué nos dice la Biblia? Tú sí sea sí, tú no sea no. Listo. Hermano, tenemos que tomar en serio el pecado en nuestros hijos. Por eso, cuando son pequeños, la obediencia tiene que ser absoluta. Que sean capaces de obedecer sin gritar. Mira, ¿cuándo nos damos cuenta que no hemos entrenado a nuestros hijos en la obediencia desde pequeños? Cuando tenemos que gritar y enojarnos para que obedezcan. ¿No? O sea, si tienes que alterarte, ¿qué me digo? ¡Ven para acá! Ahí me obedeció, qué bueno, no, si mi hijo igual obedece. No. La obediencia tardía es desobediencia. Y si vino a la segunda, porque a algunos padres le encanta contar, a la primera, ya te dije, a la segunda, a la tercera, voy para allá, es desobediencia. La obediencia tardía es desobediencia. Entonces, tenemos que tomarnos en serio este mandamiento, hermano. Y para eso tenemos que pensar con anterioridad tu sí y tu no. Porque cuando tú no tienes claridad, hasta en el tono de voz se nota. Ven para acá. ¿Puedo salir a la plaza? No. Ni siquiera lo pensaste. Es importante que como padres nos tomemos en serio estos mandamientos. Porque para que yo dé instrucciones, primero ejercer la autoridad. Y las instrucciones tienen que pensarse antes. Que tú sí sea sí, que tú no. Que no sea necesario repetir ni enojarte en una instrucción. Ahora, hermano Elías, ¿sus hijos son perfectos? No. Si mis hijos pecan igual. Pero sé que cuando no obedecen a la primera están pecando. Y voy a enseñarles lo siguiente. Y voy a enseñarles qué es lo que nos dice Dios respecto a esto. ¿Ya? Entonces lo primero,
Eres autoridad y tienes que tomarte en serio el que te obedezcan en el Señor. Que te obedezcan en todo. Porque es lo justo. Entonces, hermano Elías, entonces con que me obedezcan, le muestro la cuchara de palo, estamos listos. No. No, porque entendemos que la mayor necesidad de nuestros hijos es la salvación. Nosotros cuando estamos criando en disciplina y amonestación del Señor, no es que pensamos que por el conductismo ya son cristianos. No, porque yo le muestro la cuchara de palo ordenadito. No. No basta con que hagan lo correcto. Ellos tienen que realmente nacer de nuevo, amar al Señor, arrepentirse, amar al Señor, creer en Jesucristo como su Salvador y vivir para Él. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como padres? Cumpliendo el mandamiento, siendo fieles al mandamiento. Fíjense lo que dice Efesios 6:4. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros tenemos este mandamiento que lo vamos a ver ahora. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Mire, ¿qué es lo que dice? Estas son algunas de las manifestaciones. Piensa lo siguiente. Explosiones de ira o berrinches en el piso. No sé si te parece esto familiar. Que se tiren al piso. ¡Ah! Porque no le diste lo que querían, o porque no quería trabajar en lo que tú dijiste que trabajaran, o porque hicieron una actividad y se equivocaron. Ya, explosiones de ira, berrinches. Discusiones. Falta de respeto. Pelea, violencia. Hostilidad, crueldad. Disensión, actos de venganza, malicia, amargura, desánimo, indiferencia. Estas son expresiones de ira. Tienen en común esto. ¿Saben qué, queridos padres? Cuando nosotros, no cumplimos nuestra tarea, criarlo en disciplina y amonestación del Señor, nosotros los estamos provocando, impulsando al enojo, a la ira. La solución, querido hermano, para las expresiones de ira, discusiones, hostilidad de nuestros hijos, saben que la solución no está en que le des lo que Él te pide. No está en que tú seas el títere de tus hijos, de los deseos de tus hijos. No está la solución ahí. ¿Sabe lo que nos dice la Biblia? Acá, conjunción, sino. Tenemos que ser total. Miren, si nosotros no queremos impulsar a nuestros hijos al enojo, a la ira, que siga creciendo, aumentando la necedad de mis hijos. Porque miren, ¿qué es lo que dice la Biblia? El hombre iracundo levanta contienda y el furioso muchas veces peca. No te entremetas con el iracundo, ni acompañes con el hombre de enojo, no sea que aprenda su manera y tope el lazo para tu alma. Fíjate, todo lo que puede llegar a provocar el enojo, traer el lazo, bueno, muchas veces nosotros como padres lo estamos provocando. ¿Cuándo qué? Cuando no lo criamos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando lo dejamos a rienda suelta a sus impulsos. Cuando no ponemos límites, cuando no enseñamos, cuando no corregimos, cuando no disciplinamos, cuando no castigamos. Estamos provocándolos, impulsando a ira. Les quiero comentar, bueno, ustedes saben que trabajo en una escuela presencial, en una escuela pública y en una escuela online, ¿ya? Y este jueves me tocó ver algo que me dio mucha tristeza, ¿ya? Porque
Bueno, un chico estaba haciendo un trabajo y, y como falló en hacer la línea, tenía que hacer una línea, y como falló en hacer la línea, comenzó a llorar. Soy un fracaso, decía, tiró el cuaderno, se puso a llorar. La mamá tuvo que venir al establecimiento porque el chico no se calmó. Llegó la mamá al establecimiento. Imagínense todo lo que involucra eso. Lo que tú estabas haciendo, llegó al establecimiento. Estuvo 1 hora y media en la escuela con el niño para que se calmara. Y no se calmó y se lo tuvo que llevar. Estaba con una tristeza enorme. Porque después conversé con esa madre. Y obviamente, bueno, ella no es cristiana. Y ella cree que la solución está en que algún día lo entenderá. La Biblia no nos dice eso, ¿cierto? Sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Si nosotros estamos teniendo constantemente estos problemas con nuestros hijos, hermanos, la Biblia nos da los principios, no la fórmula, pero sí los principios para que los apliquemos día a día en nuestro hogar, día a día en todos los entornos y no los provoquemos a ira. Eso no quiere decir que toda la ira proviene de los padres, porque el pecado está dentro de ellos, sino que impulsar y que crezca esa ira. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, la crianza implica el cuidado y la educación integral de los hijos. Nosotros tenemos la responsabilidad de nutrir y guiar a nuestros hijos en todos los aspectos y llevarlos hacia la madurez. Perdón, antes de ir con estos 3 puntos, bueno, ya llevamos 1 hora. Si les parece, podrían activar su micrófono y comentar al menos algo que les haya impulsado a reflexionar antes de seguir. Cortito, por favor, antes de seguir con la segunda parte. ¿Quién dice yo, hermano? Hermana Cris, sé que es buena para participar. No, hermano, la verdad es que esto del tema de los límites y la autoridad que uno tiene con los hijos es una cosa que choca con el mundo actual, con con las enseñanzas que uno se encuentra alrededor de todo. Cuando uno va a comprar al almacén, le hacen preguntas a uno, le hacen preguntas a los niños, y todas están envueltas en eso, en que el centro de todo son los niños y los padres cada día tienen menos autoridad. Y fíjese que en la experiencia que usted comenta esto de este niño, yo también podría comentar muchas experiencias que yo he visto, porque de familiares, de cosas cercanas, de sobrinos, y he visto repetidamente ahora no sé, a veces nota que estoy viejo, se me repiten las situaciones, pero con distintas personas. Entonces, esto de no poner límites, yo lo vi en el caso cercano con un sobrino, que mi hermana no le ponía límites y terminó ahora viviendo en centros de rehabilitación, porque a la única que le hacía caso a veces era la mamá. Entonces, el no tener límites
no beneficia al niño, sino que todo lo contrario, lo expone a la vida real, a la vida de afuera de la familia, lo expone a todos los riesgos que existen. Entonces, es súper importante para mí. Yo ahora lo trato de aplicar en el día a día con mi hija y muchas veces pasamos por ser padres estrictos, pero tengo yo la certeza de que es lo correcto. No solo porque lo dice la Biblia, sino que también ya he visto el resultado de eso. Mm. Sí, muchas gracias. Muchas cosas cambiarían si entendiéramos que el no criarlo en disciplina y amonestación del Señor, bueno, está impulsando, está llevando a nuestros hijos a que desarrollen rebelión. Es tan importante que podamos realmente ejercer esa autoridad. No estoy hablando de tiranía, ¿cierto? Pero sí que la ejerzamos. Sí, muchas gracias por compartir. Hermano Elías, bueno, yo si me permite, Sí, yo por quisiera, digo, en la práctica, por ejemplo, bueno, sabemos que el Señor nos ha dado autoridad sobre nuestros hijos como padres. Y a veces tenemos temor de ejercer esa autoridad o no sabemos cuál es el límite. Y esto va de la mano también en que muchas veces pensamos o nos dejamos llevar porque somos juzgados por hasta la misma familia. Porque, y eso es algo que juega en contra de nosotros, pero aquí, bueno, más nosotros como creyentes y que estamos entendiendo por gracia del Señor que Cristo es el centro de todo y que los hijos necesitan la salvación, tenemos que olvidarnos de eso. Yo sé que no es fácil porque es una lucha constante con las familias en la práctica, pero también por otra parte, no, es muy común que como padres no nos damos cuenta cuando idolatramos a nuestros hijos. Y no solamente cuando están chiquitos, cuando también están grandes, que en mi caso, por ejemplo, también tengo que cuidarme que son mis hijos grandes, yo de no idolatrar a mis hijos. Entonces, es también algo como comentó, bueno, la palabra esa, constantemente tenemos que estar meditando en nuestros pensamientos, en nuestro actuar, si estamos idolatrando a nuestros hijos o realmente es el Señor, o dejarnos guiar por el Señor y aplicar su palabra sobre ellos. Y a lo mejor la palabra amonestación suena fuerte, suena como fuerte, suena como muy drástica, pero no, sabemos que el Señor en amor nos amonesta, y eso es amor. Ese es el verdadero amor, el que nos pone los límites, porque la palabra nos pone los límites. El Evangelio nos pone límites, nos da instrucción, nos instruye, nos da órdenes. Y es lo mismo que el Señor nos está diciendo a nosotros, que le enseñemos a nuestros hijos, a los límites, a la instrucción, a acatar órdenes, y eso no es malo. Eso es verdadero amor del Señor para nosotros y es el amor que el Señor espera de nosotros para nuestros hijos. Eso sería. Muchas gracias, hermana Alma. Sí, sin duda. Ahora vamos a ver cuáles son las definiciones de estas palabras porque me parecieron muy interesantes y espero que nos pueda ayudar, dar luces de cómo podemos ejercer este rol de autoridad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos reconocer que realmente estamos criando a nuestros hijos y lo estamos provocando a ira porque no estamos criando como Dios quiere? ¿Sí? Porque recuerden, implica el criado, la crianza implica el cuidado de los hijos, la educación integral, pero también de guiarlos hacia la madurez. Eso implica la crianza, guiarlos hacia la madurez. Y para guiarlos a la madurez, tenemos que entender que en el orden de Dios, nuestros hijos se van a ir. ¿Cierto? ¿Amén? Se van a ir. Los que tienen hijas, algún día llegará ese hombre. Esperemos que sea un hombre temeroso del Señor, ¿cierto? Y que diga, quiero estar con ella, formar una familia, ¿sí? También si tienes hijos hombres, yo tengo 3 hombres, también ellos van a tener que ser líderes, que sean capaces de guiar a su familia, y tengo que educarlos de esa forma también.
tengo un gran desafío. Pero ¿cómo podemos reconocer si no lo estamos criando de esa forma? Que nuestros hijos realmente entiendan que ellos no son el centro. Que nuestros hijos realmente entiendan que algún día se van a ir. Porque tenemos que criarlos de esa forma. O si no, los vamos a provocar a ira. Impulsar a que aumente la ira. Porque ellos van a creer que son el centro de todo. Como decía un pastor mexicano, que son la última Coca-Cola del estadio. Y no es así. Ya, y aquí hay algunos de los indicadores para poder reconocer si nuestros hijos están siendo el centro no del hogar. ¿Ya? ¿Están listos? Ya, listo. Ya, acá, por ejemplo. Interrumpen a los adultos cuando están conversando constantemente. Si ustedes están conversando y, ay, no, pero mamá, pero es que pero, y no te dejan conversar hasta que los escuches, ojo. ¿Ya? Usan la manipulación o la rebelión para salirse con la suya. Llantos, ¿cierto? Para lograr lo que quieren. O se enojan, lanzan cosas, cierran la puerta. Hasta que obtienen lo que quieren. Acá. Sus prioridades están por sobre la de tu cónyuge. Él es el centro. ¿La puede repetir, hermano? Porque no le escuché esa última. Las prioridades, sus prioridades están por sobre la necesidad de tu cónyuge. Ya. Acá, tener derecho a igualdad de voto en todo lo que hay que decidir o un asunto en la casa. ¿Quién debiese decidir? Ahí los hombres yo escuché. Los padres. Los padres, parece. Vamos, con convicción. Dios le dio la autoridad. Acá. Perdón. Ser la influencia dominante del hogar. Acá. Escapar de las consecuencias de su conducta pecaminosa. Los horarios familiares se deciden en torno al niño. Cuando comemos, cuando vamos a la cama, cuando nos despertamos, todo en torno al niño. Hablar con sus padres como si fueran iguales. No con esta posición, recuerden, de autoridad, de honra, que debiese estar presente con los hijos. Ser personas que son consentidas o bromistas en vez de ser disciplinadas cuando están de mal humor. O sea, necesitas hacer bromas o necesitas dar lo que él quiere para que se le quite el mal humor. El niño del centro. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? ¿Se acuerdan lo que decía? Efesios, lo estamos impulsando al enojo. No es que la maldad la estamos poniendo nosotros. La maldad ya estaba en él. Si el orgullo ya está dentro de uno. Pero estamos acrecentándola. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos reconocer si nuestros hijos son necios o son sabios? Porque, recuerden, nosotros los tenemos que guiar a la madurez. Miren, acá en el libro Corazón de Enojo está, usted lo puede buscar en la página 21, da 25 características de un necio. Fíjense, 25 características de un necio. Desprecia la sabiduría y la enseñanza, Proverbio 1.7.
Aborrece el entendimiento, Proverbio 1:22. Es de tristeza su madre, Proverbio 10:1. Se divierte en la maldad, Proverbios 10:23. Su opinión es un derecho que debe ser cumplido, Proverbios 12:15. Es rápido para enojarse, Proverbios 12:16. No le gusta apartarse del mal, Proverbios 13:19. Es engañoso, Proverbios 14:8. Es insolente y confiado, Proverbios 14:16. Menosprecia el consejo de su padre, Proverbios 15:5. Menosprecia a su madre, Proverbios 15:20. Se enoja ante la disciplina, Proverbios 17:10. No entiende la sabiduría, Proverbios 17:16. Es pesadumbre a sus padres, Proverbios 17:25. Hiere a sus padres, Proverbios 17:25. Su opinión es la única que importa, Proverbios 18:2. Es polémico, Proverbios 20:3. Es despilfarrador, Proverbios 21:20. Repite su necedad, Proverbios 26:11. No puede resolver los conflictos, Proverbios 29:9. Da rienda suelta a su ira, Proverbios 29:11. Hermano, está escribiendo a mi hijo, a mi cónyuge. No, al hijo. Hermanos, si tu hijo tiene estas características, bienvenido. Tienes un hijo necio, igual que yo. Y ese hijo necio, ese hijo simple, necesita corrección, necesita instrucción. ¿Cómo vas a pretender que él decida sabiamente? ¿Cómo vas a pretender que él seleccione cuál el camino de Dios, el temor de Jehová? Que él decida leer por su cuenta la Biblia, que él decida orar por su cuenta cuando tenga ganas. Bueno, si tiene ganas, que se congregue. Bueno, no cuando quiera, o que estudie cuando quiera. Algún día va a entender. Como decía mi papá, wincha, nunca. Si es un necio, recuerda, la mayor necesidad de tu hijo no es la madurez, es la salvación. Él tiene un corazón depravado. Necesita ser regenerado. Entonces, si ya sabemos ahí se ve, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que tenemos una responsabilidad de criar a nuestros hijos. Dios nos dio esta responsabilidad. Y que podemos delegar algunas tareas, sí, la podemos delegar. Y eso es lo que hace la escuela, delega, ¿cierto? En profesores. Pero sabemos que está directamente relacionada esta tarea con el temor del Señor. Porque no es lo mismo delegar a una persona que se opone a Dios la crianza de tu hijo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes de las 8 a las 4 por 8 horas diarias por 12 años, a que puedas delegar a personas temerosas del Señor que te van a ayudar en este proceso. Son cosas totalmente distintas. Entonces, ¿qué es disciplina? Se refiere al entrenamiento, a la corrección que los padres deben proporcionar a sus hijos. Porque muchas veces, ¿cómo entendemos disciplina? Correa. Y no es así. Esta tiene directa relación con la palabra paideia, ¿sí? Se refiere principalmente a entrenamiento y corrección. Entonces, la disciplina adecuada no solo implica el castigo por el mal comportamiento, sino que la instrucción, lo que debe hacer. ¿Cómo puede crecer en rectitud? ¿Cómo puede crecer en sabiduría? Entonces, hay un comentario que lo quiero leer que es muy bueno. Dice lo siguiente, dice: el apóstol no se limita a criarlo solamente, sino que dice en dos términos, en disciplina y amonestación del Señor. Esto dijo David Martin Jones.
Las dos palabras que usa están llenas de significado. La primera es más general. En su totalidad se refiere a disciplinar, criar, formar al hijo. Es una disciplina general. Su énfasis está en las acciones, en cómo debo enfocarme en que aprenda cuál es el camino correcto a seguir. ¿Sí? Entendiendo que nuestros hijos van a pecar. ¿Sí? Pero una cosa distinta es pecar sin límites, sin instrucción, sin saber cuál es el camino correcto a establecer los límites. Nosotros como padres tenemos esta tarea de criarlo, recuerden, en disciplina. Por tiempo no podemos desarrollar este término, ¿ya? Pero no sé si en alguna otra vez se podrá desarrollar solamente a qué nos referimos con disciplina, ¿ya? Pero sí, ¿qué es lo que deseo que te quede en el corazón, en la mente? No se trata de correazo, sino que se trata de entrenamiento. Entonces, a ver, si tu hijo no hace bien la cama, la solución, en ese caso, si no la hace bien, pero ojo, te obedeció a la primera. No es que estuvo toda la mañana en la cama, oh, sí. No, te obedeció, fue a hacer la cama, pero no la hizo de la manera adecuada. ¿Qué necesita ahí? Disciplina, entrenamiento, corrección, instrucción. De esta forma se hace, de esto se toma. ¿Me estoy explicando, no? Necesita eso. ¿Ok? Entonces, estos hábitos tienen que ser desarrollados. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos, padres. Cuando entrenamos, los hábitos no afloran de manera natural. No. Tienes que entrenar. Y para entrenar hay que repetir una y otra vez. Una y otra vez. Y cuando tú dejas el hábito, miren, es muy difícil poner un hábito. ¿Ya? Pero si tú te relajas, es muy fácil que se pierda. O sea, si tú acostumbras a tus hijos, imagínate que tú querías que tuviese el hábito específico de la lectura, que todos los días lea, en las mañanas. Va a estar mucho tiempo luchando. ¿Sí? Lo tienes que entrenar, corregir. Y existen distintas etapas de la lectura, pero no me quiero desviar, ¿ya? Pero lo vas a corregir. ¿Okay? Si tú ya te confías o dices, no, pobrecito, tanto que se ha forzado, ya lo voy a dejar esta semanita sin leer. Esta segunda semanita sin leer. Sí, ya ha estado 4 meses. ¿Qué va a pasar con ese hábito? Se va a perder. Hay que mantenerlo. Y va a llegar una época, dependiendo del corazón del niño, donde ya va a comenzar a realizarlo, porque ya va a ser un hábito. Los hábitos después ya se hacen de manera natural. Al principio uno lucha mucho, después ya lo va a hacer. Así que no le tengas compasión a tu niñito, no es que ya tanto que se ha forzado. Que siga, lo estás educando para que se vayan, recuérdalo. ¿Ok? Y no sueltes ese hábito, manténlo en observación. Y si ves que se va a ir, retoma. No lo sueltes. Recuerda, disciplina. ¿Y a qué se refiere con amonestación? Porque a veces, ¿quién uno se imagina con amonestación? Retarlo, gritar. Y no. ¿Qué significa? Miren, enseñar a los hijos los caminos, los principios de Dios. Si puede poner un concepto en amonestación, se trata de poner en la mente. Si resumo el concepto de amonestación en el Señor, poner en su mente. Entonces, tú estás corrigiendo y para eso tienes que ir poniendo en la mente. Y existen distintos elementos. Y acá voy a también leer la continuación de este comentario, de este predicador. Dice lo siguiente. Amonestación se refiere más bien a las palabras que se dicen. Incluye todo el proceso, cultivar la mente, el espíritu, la moralidad, la conducta moral, toda la personalidad del niño. Esa es nuestra tarea. Entonces, para poner en su mente, esto ya requiere un proceso.
Primero, memorización de la escritura. ¿Cuántos textos conocen tus hijos de memoria? Porque mira, recuerden, ¿con qué limpiar el joven su camino? Con guardar. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿cierto? Tenemos que poner en su mente. Trabajamos la memorización todos los días. Pero no solamente eso, sino que en cada situación cotidiana de la vida vamos mostrándole a su hijo, a nuestros hijos, qué es lo que dice Dios respecto a esto. Y voy corrigiendo. Voy poniendo en su mente, ¿qué nos dice Dios? No se trata solamente, ¿quién toma el juguete primero? Tú ya, presta para acá, pásaselo a tu hermano, déjeme tranquilo. No, poner en su mente. ¿Qué dice Dios respecto al amor? ¿Qué tienes que hacer con tu hermano? Lo tienes que amar. ¿Cuál es la expresión del amor? No busca lo suyo. Por lo tanto, si tiene el juguete, si le puede prestar, ¿me explico, no? Poner en su mente. Y uno de los recursos de poner en su mente, cuando ya les has enseñado, cuando ya les has repetido, cuando incluso le has quitado privilegios e insiste en el mal camino, uno de los recursos es la vara. Y la Biblia dice que hay que utilizarla. No es el único elemento. No es por todo. No es que cuando estoy enojado, de hecho la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si estás enojado, molesto, a punto de explotar, no utilices la vara. Está pecando tu hijo y estás pecando tú. La vara es uno de los elementos necesarios y es una expresión de amor. Dice la Biblia que el que ama a su hijo la va a utilizar. Y el que la utiliza dará descanso para su alma. Muchos padres están atribulados, cansados, agobiados, porque han decidido utilizar su sabiduría y no la de Dios. Cuando tendrían que haber usado la vara, no la usaron. Cuando tendrían que haber dado instrucciones que se obedecen a la primera, estiraron la cuerda, a la segunda, a la quinta, y empezaron a aumentar el agobio a su alma, a su matrimonio, por no seguir las órdenes de Dios. Entonces, ¿cómo lo podríamos resumir? Perdón, acá, disciplina, ¿se acuerdan? Entrenamiento, corrección, y en el caso de amonestación, poner en su mente. Poner en su mente. Y uno de los elementos es la vara. No se puede hablar solo de este concepto en una sesión porque ya estaríamos hablando mucho. Pero, ¿qué es lo que deseo que lo memoricen? Recuerden, Dios le dio la autoridad. Cuando tú no ejerces esa autoridad, estás llevando a tu hijo a pecar, a que aumente la ira de su corazón, impulsándolo a la rebelión. Y que lo que Dios nos pide, entendiendo que nuestros hijos son simples, que son necios, que son pecadores, que necesitan salvación, es criarlos de manera integral, pasar tiempo con ellos, en disciplina, entrenamiento y amonestación del Señor. Lo vamos a dejar hasta acá, hermanos. Bueno, ya llevamos 1 hora y media.